Al entrar, vi sobre mi escritorio una carta que el joven lacayo de François había escrito a uno de sus amigos y había olvidado allí. Desde que mi madre estaba ausente, su indiscreción no conocía límites. Yo cometí una más culpable todavía leyendo la carta sin sobre, totalmente desplegada y que era mi única excusa, pareció ofrecerse a mi curiosidad. Querido amigo y primo, espero que estés bien de salud y que también lo esté toda la familia menuda, en particular para mi joven ahijado Joseph, a quien todavía no tengo el placer de conocer, pero a quien prefiero a todos vosotros por ser mi ahijado. Las reliquias del corazón también tienen su polvo. Sobre sus sagrados restos no pongamos las manos. Además, querido amigo y primo, ¿quién te dice que mañana tú y tu querida mujer, prima mía, Marie, no seréis precipitados los dos hasta el fondo del mar, como el marinero atado en lo alto del palo mayor? Porque esta vida no es más que un valle oscuro. Querido amigo, debo decirte que mi principal ocupación, estoy seguro de que tu asombro, es ahora la poesía que amo con delicia, porque hay que pasar el tiempo. Por eso, querido amigo, no debes sorprenderte demasiado si todavía no he contestado a tu última carta. A falta de perdón, deja venir el olvido. Como sabes, la madre de la señora ha fallecido en medio de sufrimientos indecibles que la han cansado bastante porque ha visto hasta 3 médicos. El día de sus exequias fue un día precioso porque todas las amistades del señor habían venido en tropel, así como varios ministros. Se tardaron más de 2 horas para ir al cementerio, cosa que no dejará de abrir de par en par los ojos en vuestro pueblo, porque de seguro no se hará otro tanto por la vieja Michu. Por eso mi vida no será más que un largo sollozo. Me divierto enormemente con la motocicleta que he aprendido a montar últimamente. ¿Qué diríais, queridos amigos, si llegase así a toda velocidad a Les Ecors? Pero no he de callar más sobre ese punto porque siento que la embriaguez de la desgracia vence a su razón. Me trato con la duquesa de Gramantes, con personas de las que ni siquiera has oído nunca el nombre en nuestras regiones, en nuestras ignorantes aldeas. También con mucho gusto mandaré los libros de Racine, de Víctor Hugo, de páginas escogidas de Chenedor, de Alfred de Musset, porque me gustaría curar al pueblo que me ha dado la luz de la ignorancia que lleva fatalmente hasta el crimen. No veo nada más que decirte y te envío como el pelícano cansado de un largo viaje mis cordiales saludos, así como a tu mujer, a mi ahijado y a tu hermana Rose. Ojalá no, ojalá no se pueda decir de ella y la rosa solo ha vivido lo que viven las rosas, como ha dicho Víctor Hugo, el soneto de Albers, Alfred de Musset, todos esos grandes genios a los que por eso se ha hecho morir en las llamas de la hoguera como Juana de Arco. Hasta tu próxima misiva. Recibe mis besos como los de un hermano, Perillotte Joseph. Nos sentimos atraídos por toda vida que representa para nosotros algo desconocido, por una última ilusión que destruir. Pese a ello, las misteriosas palabras con que Monsieur de Charlus me había llevado a imaginar a la princesa de Guermantes como un ser extraordinario y diferente de lo que yo conocía, no bastaba para explicar la estupefacción en que me vi, seguida inmediatamente del temor a ser víctima de una mala farsa maquinada por alguien que pretendiese hacer que me pusieran de patitas en la calle, en una casa en la que me había introducido sin ser invitado, cuando poco más o menos 2 meses después de mi cena en casa de la duquesa, y mientras ésta se hallaba en Cannes, después de abrir un sobre cuyo aspecto no me había puesto sobre aviso de nada extraordinario, leí estas palabras impresas en un tarjetón: la princesa de Guermantes, duquesa de Baviera de nacimiento, estará en su casa el... Indudablemente, el ser invitado a casa de la princesa de Guermantes quizás no era, desde el punto de vista mundano, algo más difícil que cenar en casa de la duquesa, y mis débiles conocimientos heráldicos me habían enseñado que el título de príncipe no es superior al de duque. Me decía además que la inteligencia de una mujer de mundo no puede ser de esencia tan heterogénea respecto a la de sus congéneres como pretendía Monsieur de Charlus, ni de esencia tan heterogénea respecto a la de otra mujer. Pero mi imaginación, semejante al Stier cuando reflejaba un efecto de perspectiva sin tener en cuenta las nociones de física que por otra parte podía poseer, me pintaba no lo que yo sabía, sino lo que ella veía. Lo que ella veía, es decir, lo que el nombre le mostraba. Pero, aunque todavía no conociese yo a la duquesa, el nombre de Guermantes
precedido del título de princesa, como una nota o un color o una cantidad profundamente modificada por los valores circundantes, por el signo matemático o estético que las afecta, siempre me había evocado algo totalmente distinto. Con ese título nos encontramos sobre todo en las memorias del tiempo de Luis XIII y de Luis XIV, de la corte de Inglaterra, de la reina de Escocia, de la duquesa d'Aumale, y me imaginaba el palacete de la princesa de Guermantes poco más o menos como si lo frecuentasen la duquesa de Longueville y el gran conde, cuyas presencias hacían muy poco verosímil que yo pudiese entrar en él algún día. Muchas cosas que Monsieur de Charlus me había dicho habían dado un vigoroso latigazo a mi imaginación, y haciéndole olvidar la gravedad de la decepción sufrida en casa de la duquesa de Guermantes. Con los nombres de las personas ocurre como con los nombres de lugares. La habían expoliado hacia la prima Orián. Por lo demás, si Monsieur de Charlus me engañó durante un tiempo acerca del valor y la variedad de imaginarios de los personajes del gran mundo, solo fue porque se engañaba a sí mismo, y esto quizá porque no hacía nada, no escribía, no pintaba, no leía nada siquiera de una manera seria y en profundidad, pero superior en varios grados a las gentes de mundo, aunque era de éstas y de su espectáculo de donde extraía la materia de su conversación, no por eso le comprendía. Hablando como artista, pedía a lo sumo expresar el encanto falaz de las gentes del mundo. Podía a lo sumo expresar el encanto falaz de las gentes del mundo, pero expresarlo únicamente para los artistas, con quienes habría podido desempeñar las mismas funciones que desempeña el reno con los esquimales, para quienes este precioso animal arranca de las rocas desérticas líquenes y musgos que ellos no sabrían descubrir ni utilizar, pero que una vez digeridos por el reno se vuelven para los habitantes del extremo norte un alimento asimilable. A eso he de añadir que las descripciones que Monsieur de Charlus hacía del gran mundo estaban llenas de vida gracias a la mezcla de sus odios feroces y de sus devotas simpatías. Los odios dirigidos sobre todo contra los jóvenes, la adoración excitada principalmente por ciertas mujeres. Si entre estas la princesa de Guermantes era colocada por Monsieur de Charlus sobre el trono más elevado, sus misteriosas palabras sobre el inaccesible palacio de Aladino que habitaba su prima no bastaron para explicar mi estupefacción. A despecho de todo lo que en cualquier amplificación artificial depende de diversos puntos de vista subjetivos de los que habré de hablar, no es menos cierto que en todos esos seres hay alguna realidad objetiva y por consiguiente diferencia entre ellos. Además, ¿cómo podría ser de otro modo? La humanidad que frecuentamos y que tampoco se parece a nuestros sueños es, sin embargo, la misma que en las memorias, en las cartas de personas notables hemos visto descrita y que hemos deseado conocer. El vejete más insignificante con el que cenamos es el mismo cuya orgullosa carta al príncipe Federico Carlos hemos leído con emoción en un libro sobre la guerra del 70. En la cena nos aburrimos porque falta la imaginación, mientras con un libro nos divertimos porque con él la imaginación nos acompaña. Pero siempre se trata de las mismas personas. Nos gustaría haber conocido a Madame de Pompadour, pero con tanta eficacia protegió las artes y en su compañía nos habríamos aburrido tanto como al lado de las modernas egerias, a cuya casa no podemos decidirnos a volver de lo mediocres que son. No por ello es menos cierto que esas diferencias subsisten. Las personas nunca son exactamente iguales unas a otras. Podría decirse incluso que su manera de comportarse con nosotros, en igualdad de amistad, revela diferencias que en última instancia se compensan. Cuando conocí a Madame de Montmorency, se complació en decirme cosas desagradables, pero si yo tenía necesidad de algún favor, ponía en marcha para lograrlo todo el crédito que poseía, sin escatimar nada y con mucha eficacia, mientras que cualquiera otra, como Madame de Guermantes, por ejemplo, nunca hubiese querido apenarme. Decía de mí exclusivamente lo que podía darme placer, me colmaba de todas las amabilidades que formaban el rico tren de vida moral de los Guermantes. Mas si fuera de ese ámbito le hubiese pedido lo más mínimo, no habría dado un paso para procurármelo, como en esos castillos en que tiene uno a su disposición un automóvil, una ayuda de cámara,
pero en los que resulta imposible conseguir un vaso de sidra no previsto en el programa de festejos. ¿Cuál de ellas era para mí la verdadera amiga? ¿Madame de Montmorency, tan feliz de herirme y siempre dispuesta a ayudarme? ¿O Madame de Guermantes, capaz de sufrir ante el menor disgusto que me hubiesen causado e incapaz del menor esfuerzo por serme útil? Por otra parte, se decía que la duquesa de Guermantes sólo hablaba de frivolidades y su prima, con una inteligencia más mediocre, de cosas siempre interesantes. Las formas de inteligencia son tan variadas, tan opuestas, que no solo en literatura, sino en la vida social, que únicamente Baudelaire y Mérimée tienen derecho a despreciarse recíprocamente. Estas particularidades forman en todas las personas un sistema de miradas, de palabras, de actos, tan coherente, tan despótico, que cuando estamos en su presencia nos parece superior a cualquier otra cosa. En Madame de Guermantes, sus palabras, deducidas como un teorema de su tipo de inteligencia, me parecían las únicas que habrían debido pronunciarse, y, en el fondo, yo participaba de su opinión cuando me decía que Madame de Montmorency era estúpida y que su mente estaba abierta a todas las cosas que no comprendía, o cuando, al enterarse de alguna de sus maldades, la duquesa me decía: «Eso es lo que usted llama una buena mujer, eso es lo que yo llamo un monstruo». Pero esa tiranía de la realidad que está delante de nosotros, esa evidencia de la luz de la lámpara que hace palidecer la aurora, ya lejana como un simple recuerdo, se desvanecían cuando me hallaba lejos de Madame de Guermantes, y una dama distinta me decía, poniéndose a mi mismo plano y juzgando a la duquesa muy por debajo de nosotros: en el fondo Orián no se interesa por nada ni por nadie, e incluso, cosa que en presencia de Madame de Guermantes me hubiese parecido imposible de creer, por lo mucho que ella proclamaba lo contrario, Orián es snob, dado que ninguna matemática nos permite convertir a Madame d'Artagnan y Madame de Montpensier en cantidades homogéneas. Me habría sido imposible responder si me hubieran preguntado cuál de las dos me parecía superior a la otra. Ahora bien, entre los rasgos peculiares del salón de la princesa de Guermantes, el más habitualmente citado era un exclusivismo debido en parte al nacimiento regio de la primera, y sobre todo al rigorismo casi fósil de los prejuicios aristocráticos del príncipe, prejuicios de los que, por lo demás, el duque y la duquesa no habían dudado en burlarse delante de mí, y que, naturalmente, debían hacerme considerar más inverosímil todavía la idea de que me hubiera invitado un hombre para el que únicamente contaban las altezas y los duques, y que en todas las cenas hacía una escena porque en la mesa no le habían asignado el sitio al que habría tenido derecho bajo Luis XIV, sitio que, gracias a su extraordinaria erudición en materia de historia y de genealogía, era el único en conocer. Por esta razón, muchas personas del gran mundo resolvían en favor del duque y la duquesa las diferencias que los separaban de sus primos. El duque y la duquesa son mucho más modernos, mucho más inteligentes. No se preocupan únicamente como los otros del número de cuarteles. Su salón está 300 años por delante del salón de su primo. Eran frases habituales cuyo recuerdo me hacían estremecerme ahora mientras miraba la tarjeta de invitación, a la que daban muchas más probabilidades de haberme sido enviada por algún mistificador. Si el duque y la duquesa de Guermantes no hubieran estado en Cannes, habría podido procurar saber de ello si la invitación que había recibido era auténtica. La duda en que estaba no era de todos modos, como por un momento me había jactado, un sentimiento que un hombre de mundo no habría podido experimentar, y que, en consecuencia, un escritor, aunque perteneciese al margen de esto a la casta de las gentes de mundo, habría debido esforzarse por reproducir para ser realmente objetivo y pintar cada clase de modo diferente. De hecho, hace poco he encontrado en un fascinante volumen de memorias el registro de incertidumbres análogas a las que en mí había suscitado la tarjeta de invitación de la princesa. George y yo, o Halley y yo, no tengo el libro a mano para verificarlo, ardíamos hasta tal punto en deseos de ser admitidos en el salón de Madame de Lesseps que, habiendo recibido una invitación suya, creíamos prudente, cada uno por su lado, asegurarnos de que no éramos víctimas de alguna inocentada. Y el narrador no es otro que el conde Hausonville, el que se casó con la hija del duque de Broglie, y el otro joven que, por su lado, va a cerciorarse de no ser juguete de una mistificación es, según se llama George o Halley, el uno o el otro de los dos inseparables amigos de Monsieur Hausonville,
Monsieur de Harcourt o el príncipe de Chalais. El día en que debía tener lugar la soirée en casa de la princesa de Guermantes, me enteré de que el duque y la duquesa estaban de vuelta en París desde la víspera. El baile de la princesa no les había hecho volver, pero uno de sus primos estaba muy enfermo y el duque, además, tenía mucho interés en un baile de máscaras que se daba aquella noche y en el que él debía disfrazarse de Luis XI y su mujer de Isabeau de Baviera. Y decidí ir a verla esa misma mañana, pero había salido temprano y aún no habían vuelto. Al principio aceché desde un cuartito que me pareció un buen puesto de vigía la llegada del coche. En realidad había escogido muy mal mi observatorio, desde el que apenas distinguí nuestro patio, pero divisé muchos otros, cosa que, sin utilidad alguna para mí, me divirtió un momento. No solo en Venecia existen esos puntos de vista que dan a varias casas a la vez que tanto han tentado a los pintores. También los hay en París. No hablo de Venecia por casualidad. Es en sus barrios pobres en los que hacen pensar ciertos barrios pobres de París por la mañana, con sus altas chimeneas de anchas bocas que el sol tiñe tiñe con los rosas más vivos y los rojos más claros. Es todo un jardín que florece por encima de las casas y que florece con matices tan variados que, plantado sobre la ciudad, se diría el jardín de un enamorado de los tulipanes de Delft o de Arnhem. Por otra parte, la extraordinaria vecindad de las casas con las ventanas fronteras en un mismo patio hace de cada ventanal el marco en que una cocinera sueña despierta mirando al suelo, en que más allá una muchacha se hace peinar por una vieja con cara apenas distinta en la sombra de bruja, y así cada patio ofrece al vecino de la casa, suprimiendo el ruido con la distancia, permitiendo ver los gestos silenciosos en un rectángulo puesto bajo cristal por las ventanas cerradas, una exposición de 100 cuadros holandeses yuxtapuestos. Cierto que, desde el palacete de Guermantes, no se tenía el mismo género de vistas, pero también las había curiosas, sobre todo desde el extraño punto trigonométrico en que me había instalado y donde la mirada no encontraba obstáculo alguno hasta las lejanas alturas formadas, ya que los terrenos relativamente baldíos que los precedían estaban muy en cuesta, por el palacete de la princesa de Silistria y de la marquesa de Plasac, nobilísimas primas de Monsieur de Guermantes a las que yo no conocía. Hasta ese palacete, que era el de su padre, Monsieur de Bréquigny, nada más que cuerpos de edificios poco elevados, orientados de la forma más diversa y que con sus planos oblicuos prolongaban la distancia sin obstaculizar la vista. La torrecilla de tejas rojas de la cochera donde el marqués de Frebourg guardaba sus carruajes se remataba, es cierto, con una aguja más alta, pero tan delgada que no tapaba nada y hacía pensar en esas bonitas construcciones antiguas de Suiza que se elevan aisladas al pie de una montaña. Todos estos puntos vagos y divergentes en que reposaban la mirada hacía parecer más lejano que si hubieran estado separado de nosotros por varias calles a numerosos contrafuertes el palacete de Madame de Plasac, en realidad bastante cercano, pero quiméricamente alejado por un paisaje alpestre. Cuando sus anchas ventanas cuadradas, cegadas de sol como hojas de cristal de roca, se abrían durante la limpieza, uno sentía, siguiendo los diferentes pisos a unos lacayos imposibles de distinguir, pero que sacudían las alfombras o pasaban los plumeros, el mismo placer que viendo, en un paisaje de Turner o de Elstir, a un viajero en diligencia o a un guía a distintas cotas de altitud del San Gotardo. Pero desde el punto de vista en que me había situado, había corrido el riesgo de no ver regresar al señor o la señora de Guermantes, de modo que, cuando por la tarde fui libre para reanudar el acecho, me situé simplemente en la escalera, desde donde no podía pasarme desapercibida la apertura de la puerta cochera, y fue en la escalera donde me acosté, aunque desde allí no pudiese distinguir tan deslumbrantes, con sus lacayos miniaturizados por la distancia y entregados a la limpieza, las alpestres bellezas del palacete de Bréquigny y de Tresmes. Mas aquella espera en la escalera había de tener para mí consecuencias tan considerables y relevarme un paisaje no ya turneriano, sino moral, tan importante que prefiero retrasar unos instantes el relato, haciéndolo preceder primero por el de la visita que hice a los Guermantes cuando supe
que habían vuelto. Fue el duque solo quien me recibió en su biblioteca. En el momento en que yo entraba salió un hombrecillo de pelo completamente blanco, de aspecto pobre, con una pequeña corbata negra como las tenía el notario de Combray y varios amigos de mi abuelo, pero más tímido de porte y que, saludándome con mucha ceremonia, no consintió nunca en bajar antes de que yo hubiese pasado. El duque le gritó desde la biblioteca algo que no entendí, y el otro respondió con nuevos saludos dirigidos a la pared, porque el duque no podía verle, pero de cualquier modo repetidos al infinito, como esas inútiles sonrisas de las personas que hablan con uno por teléfono. Tenía voz de falsete, y volvió a saludarme con una humildad de hombre de negocios, y podía ser en efecto un hombre de negocios de Combray. Hasta tal punto se ajustaba al tipo provinciano, anticuado y suave de la gente humilde, de los modestos viejos de allá. Dentro de un momento podrá ver a Orián, me dijo el duque cuando hube entrado. Como Swann tiene que venir dentro de poco a traerle las pruebas de su estudio sobre las monedas de la Orden de Malta y, lo que es peor, una fotografía inmensa en la que ha mandado reproducir las dos caras de esas monedas, Orián ha preferido vestirse primero para poder estar con él hasta el momento de ir a cenar. Estamos atestados de cosas que ya no sabemos dónde poner, y me pregunto dónde vamos a meter esa fotografía. Pero tengo una mujer demasiado amable, a la que le gusta demasiado agradar. Le ha parecido gentil pedirle a Swann poder contemplar unos junto a otros todos esos maestros de la orden cuyas medallas encontró él en Rodas, porque le he dicho Malta y es Rodas, pero es la misma orden de San Juan de Jerusalén. En el fondo, si Orián se interesa en esas cosas, es únicamente porque Swann se ocupa de ellas. Nuestra familia anda muy envuelta en toda esa historia. Aun hoy mi hermano, al que usted conoce, es uno de los más altos dignatarios de la Orden de Malta. Pero si yo le hubiese hablado a Orián de todo esto, ni siquiera me habría escuchado. En cambio, ha bastado que las investigaciones de Swann sobre los templarios, es inaudita la pasión que ponen gentes de una religión en estudiar la de los otros, le hayan llevado a la historia de los caballeros de Rodas, herederos de los templarios, para que inmediatamente Orián quiera ver las cabezas de esos caballeros. Eran unos mozos insignificantes comparados con los Lusignan, reyes de Chipre, de quienes descendemos en línea directa. Pero como Swann no se ha ocupado de ellos por el momento, tampoco Orián quiere saber nada de los Lusignan. No pude explicar de inmediato al duque por qué me encontraba allí. En efecto, algunas parientes o amigas, como Madame de Silistria y la duquesa de Montrose, vinieron para hacer una visita a la duquesa, que a menudo recibía antes de la cena, y al no encontrarla, se entretuvieron un momento con el duque. La primera de estas damas, la princesa de Silistria, vestida con sencillez, seca, pero de aire amable, llevaba un bastón en la mano. Temía al principio que estuviese herida o fuese inválida. Era por el contrario muy ágil. Habló con tristeza al duque de un primo hermano suyo, no por la parte Guermantes, sino por otra todavía más brillante, si es que eso era posible, cuyo estado de salud, muy quebrado desde hacía algún tiempo, se había agravado de improviso. Pero era evidente que el duque, aun compadeciendo la suerte de su primo y repitiendo «pobre mamá, es un muchacho tan bueno», se inclinaba por un diagnóstico favorable. En efecto, la cena a la que el duque debía asistir le divertía. La gran soirée en casa de la princesa de Guermantes no le molestaba. Pero, sobre todo, tenía que ir a la 1 de la mañana con su mujer a una gran cena y un baile de disfraces para el que ya estaban preparados un traje de Luis XI para él y de Isabeau de Baviera para la duquesa. Y el duque no estaba dispuesto a que el sufrimiento del buen Amanien d'Osmond echase a perder aquellas diversiones múltiples. Otras dos damas portadoras de bastón, Madame de Plasac y Madame de Tresmes, hijas ambas del conde de Bréquigny, vinieron luego a visitar a Bassim y declararon el estado del primo mamá no dejaba ninguna esperanza. Después de encogerse de hombros y para cambiar de conversación, el duque les preguntó si iban a ir aquella noche a casa de Marie Gilbert. Respondieron que no, debido al estado de Amanien, que se encontraba en las últimas, e incluso se habían excusado de asistir a la cena a la que iba el duque y cuyos comensales le enumeraron.
el hermano del rey Teodosio, la infanta María Concepción, etc. Como el marqués d'Osmond era para ellas pariente en grado menos cercano que para Basil, su defección le pareció al duque una especie de censura indirecta a su conducta y se mostró poco amable. Por eso, aunque habían descendido de las alturas del palacete de Bréquigny para ver a la duquesa, o mejor dicho, para anunciarle el carácter alarmante e incompatible para los parientes con las reuniones mundanas de la enfermedad de su primo, no se entretuvieron mucho, y provistas de su bastón de alpinista, Walpurg y Dorothy, tales eran los nombres de las dos hermanas, se lanzaron de nuevo a la escarpada ruta de su cima. Nunca se me ocurrió preguntar a las Guermantes a qué correspondían aquellos bastones, tan frecuentes en cierto Faubourg Saint-Germain. Quizá, considerando toda la parroquia como feudo propio y no gustándole recurrir a los coches de punto, daban largos paseos para los que alguna antigua fractura debida al uso inmoderado de la caza y a las caídas de caballo que a menudo conlleva, o simplemente a reumatismos derivados de la humedad de la orilla izquierda y los viejos castillos, les volvía necesario el uso del bastón. O quizá no había salido para una expedición tan lejana por el barrio y, tras bajar a su huerto, no muy distante del huerto de la duquesa, únicamente a recoger la fruta necesaria para sus compotas, pasaban, antes de volver a casa, a dar las buenas noches a Madame de Guermantes, sin que, pese a ello, llegasen hasta el punto de aparecer con unas tijeras de podar o una regadera. El duque pareció halagado por el hecho de que yo hubiese ido a casa el mismo día de su regreso, pero su rostro se ensombreció cuando le anuncié mi intención de rogar a su mujer que indagase si su prima me había invitado realmente. Acababa de rozar una de aquellas clases de favor que ni al señor ni a la señora de Guermantes les gustaba hacer. El duque me dijo que era demasiado tarde, que si la princesa no me había enviado invitación, daría la impresión de que él la pedía, que sus primos ya le habían negado una cierta vez, y que no quería, ni directa ni indirectamente, parecer que se entrometía en sus listas, que se inmiscuía. En fin, que ni siquiera sabía si él y su mujer, que cenaban fuera, volverían inmediatamente después a casa, que en tal caso la mejor excusa para no haber ido a la soirée de la princesa era ocultarle su regreso a París, que evidentemente, de no ser así, se habrían apresurado en cambio a comunicárselo enviándole unas letras o haciendo una llamada de teléfono en mi favor, y seguramente demasiado tarde porque con toda probabilidad las listas de la princesa estaban desde luego cerradas. «¿No estará usted a mal con ella?», me dijo con aire receloso, porque los Guermantes siempre temían no estar al corriente de las últimas peleas y de que se tratase de hacer las paces a sus espaldas. Por último, como el duque tenía la costumbre de asumir todas las decisiones que podían parecer poco amables, «Verá usted, pequeño», me dijo de pronto, como si la idea le viniese bruscamente a la cabeza, «casi me dan ganas de no decir ni palabra a Orllán de que usted me ha hablado de esta historia. Ya sabe lo amable que es, además del enorme aprecio que siente por usted. Intentaría avisar a su prima a pesar de cuanto yo pudiese decirle, y si después de cenar está cansada, ya no habrá excusa. Se verá obligada a ir a la soirée. No, decididamente no le diré nada. Por lo demás, no tardará usted en verla, ni una palabra de esto, se lo ruego. Si decide usted ir a casa de mis primos, no necesito decirle que estaremos encantados de pasar la velada con usted. Los motivos humanitarios son demasiado sagrados para que quien los oye invocar no se incline ante ellos, los crea sinceros o no. No quise dar la impresión al duque de que ponía ni un solo momento en la balanza mi invitación y el posible cansancio de Madame de Guermantes, y prometí no hablarle del objeto de mi visita, como si me hubiese dejado engañar por la pequeña comedia que para mí había interpretado Monsieur de Guermantes. Le pregunté si creía que tendría yo alguna posibilidad de ver en casa de la princesa a Madame de Stermaria. No, me respondió con aire de entendido. Conozco el nombre que usted dice por haberlo visto en los anuarios de los clubs. No es esa en absoluto la clase de gente que va a casa de Gilbert. Allí solo verá usted personas excesivamente comme il faut y aburridísimas, duquesas con títulos que uno creía extinguidos y que han vuelto a sacar para la circunstancia, todos los embajadores, muchos coburgos, altezas extranjeras, pero no espere usted ni una sombra de Stermaria. Gilbert se pondría enfermo solo con la suposición que hace usted. A propósito, a usted que le gusta la pintura,
tengo que enseñarle un soberbio cuadro que le he comprado a mi primo, a cambio, en parte de los Elstir que decididamente no nos gustaba. Me lo vendieron por un Philippe de Campagne, pero me parece algo todavía más grande. ¿Sabe lo que pienso? Creo que es un Velázquez, y del mejor periodo, me dijo el duque mirándome a los ojos para conocer mi impresión o para aumentarla. Entró un lacayo. La señora duquesa me manda preguntar al señor duque si el señor duque tiene a bien recibir a Monsieur Swann, porque la señora duquesa todavía no está arreglada. Haga pasar a Monsieur Swann, dijo el duque después de haber mirado su reloj y comprobado que aún le quedaban unos minutos antes de ir a vestirse. Naturalmente, mi mujer, que le ha dicho que viniera, no está arreglada. No hay por qué hablar delante de Swann de la soirée de Marie Gilbert, me dijo el duque. No sé si está invitado. Gilbert le aprecia mucho, porque le cree nieto natural del duque de Berry. Es toda una historia. De no ser por eso, figúrese, mi primo que sufre convulsiones cuando ve a un judío a 100 metros, pero en fin, las cosas se complican ahora con el caso Dreyfus. Swann habría debido comprender que debía, más que ningún otro, romper toda relación con esas gentes, y en cambio anda diciendo cosas desagradables. El duque llamó de nuevo al lacayo para saber si el que había enviado a casa de su primo Dosmont estaba de vuelta. De hecho, el plan del duque era el siguiente. Como suponía con razón moribundo a su primo, pretendía mandar en busca de noticias antes de la muerte, es decir, antes del duelo forzoso. Una vez amparado por la certeza oficial de que Amanien seguía vivo, se largaría a la cena, a la soirée del príncipe, al baile de disfraces al que iría de Luis XI y donde tenía la más excitante de las citas con una querida nueva, y ya no mandaría en busca de noticias hasta el día siguiente, cuando hubiesen acabado los placeres. Entonces, si había muerto durante la velada, se empezaría el duelo. No, señor duque, todavía no ha vuelto. Maldita sea. Aquí nunca se hacen las cosas hasta el último minuto, dijo el duque ante la idea de que Amanien hubiese tenido tiempo de espicharla para un periódico de la tarde, obligándole a perderse el baile de disfraces. Mandó traer Le Temps, donde no había nada. No había visto ya a Swann desde hacía mucho. Por un instante me pregunté si antes se afeitaba el bigote o no llevaba el pelo cortado a cepillo, porque lo encontraba algo cambiado. Era solo que, en efecto, estaba muy cambiado, porque se encontraba muy enfermo, y la enfermedad produce en los semblantes modificaciones tan profundas como dejarse barba o cambiarse la raya del pelo. La enfermedad de Swann era la misma que se había llevado a su madre y que la había atacado precisamente a la edad que él tenía ahora. Debido a la herencia, nuestras vidas están en realidad tan llenas de cifras cabalísticas, de dados echados, como si realmente existiesen las brujas. Y así como hay cierta duración de la vida para la humanidad en general, también hay una para las familias en particular, o mejor dicho, en las familias para los miembros que se parecen. Swann iba vestido con una elegancia que, como la de su mujer, asociaba a lo que había sido, encorsetado en una levita gris perla que hacía resaltar su alta estatura, esbelto con guantes blancos de listas negras, llevaba una chistera gris de forma ancha que de Lyon solo hacía para él, para el príncipe de Sagan, para Monsieur de Charlus, para el marqués de Modena, para Monsieur Charles Hals y para el conde Luis de Touraine. Me sorprendió la encantadora sonrisa y el afectuoso apretón de manos con que me respondió a mi saludo, por creer que, después de tanto tiempo, no habría de reconocerme enseguida. Le expresé mi sorpresa, la acogió con una risotada, un poco de indignación y una nueva presión en la mano, como si suponer que pudiese no reconocerme fuese poner en duda la integridad de su cerebro o la sinceridad de su afecto. Y eso era, sin embargo, lo que ocurría. No me identificó. Lo he sabido mucho después, hasta unos cuantos minutos más tarde, al oír citar mi nombre. Pero ninguna alteración en su rostro, en sus palabras, en las cosas que me dijo, dejaron traslucir al descubierto que una frase de Monsieur de Guermantes le permitió hacer. Tantas eran las maestrías y la seguridad que tenía en el juego de la vida mundana, al que aportaba además la espontaneidad de sus maneras y aquellas iniciativas personales, incluso en materia de atuendo, que caracterizaban al género de los Guermantes. Por ejemplo, el saludo que, sin reconocerme,
me había hecho el viejo Klutman no era el saludo frío y rígido del hombre de mundo puramente formalista, sino un saludo totalmente lleno de una amabilidad real, de una gracia verdadera, como las tenía la duquesa de Guermantes, por ejemplo, que llegaba incluso a ser la primera en sonreír cuando se encontraba antes de que vosotros la hubieseis saludado, por oposición a los saludos más mecánicos, habituales de las damas del Faubourg Saint-Germain, y lo mismo que su sombrero, que, según una costumbre que tendía a desaparecer, dejó en el suelo a su lado, estaba forrado de un cuero verde, cosa que no solía hacerse y que él hacía, según sus palabras, por ser mucho menos sucio, aunque en realidad era porque sentaba muy bien. Oiga, Charles, usted que es un gran entendido, venga a ver una cosa. Luego, hijos míos, les pediré permiso para dejarle solo un instante mientras voy a ponerme un frac. Además, creo que Orián no ha de tardar mucho. Y enseñó su Velázquez a su amo. Pues me parece que no, pues me parece que lo conozco, observó Swann con la mueca de persona doliente para quien hablar supone una fatiga. Sí, dijo el duque, inquieto por la tardanza del entendido en expresar su admiración. Probablemente lo he visto en casa de Gilbert. Ah, claro, ya me acuerdo. ¿Cree que... ¿Qué cree que es usted? Bueno, si lo tenía Gilbert, probablemente sea uno de sus antepasados, dijo Swann con una mezcla de ironía y deferencia hacia una grandeza que le habría parecido descortés y ridículo ignorar, pero de la que, por buen gusto, prefería hablar solo en broma. Por supuesto que lo es, dijo en tono áspero el duque. Es Boso. Ya no sé qué número de los Guermantes, pero a mí eso me importa un bledo.